Vamos a esperar un poquito para empezar, pero bueno, pueden aprovechar para hacer consulta. Bueno, ahí el tema es que no te pongas nervioso si no entendés. Además, ten en cuenta que eh, vos podés tener una solución distinta. Capaz que la que vos crees que estás haciendo y la estás juzgando que es mala, funciona. Capaz que no es la óptima, pero vos no estás en un curso para aprender a hacer, programar excelentemente. Estás aprendiendo a programar. Programar bien, pasan años para que uno sepa programar bien. Entonces, vos lo único que tenés que tratar es de encontrarle una solución al ejercicio, como sea, incluso poniendo más variables, poniendo más cosas, recorriendo 2 veces una lista, que aunque no sea necesario, pero vos así lo entendés, o vas haciendo pasos muy chiquitos, porque ten en cuenta que hay código que a veces lo que hace es, tratan de reducir en una línea muchas cosas. Entonces, capaz que te estás mareando porque están haciendo en una sola línea muchas cosas, comparando, iterando. Entonces, trata de hacerlo como empezamos en el curso. No sé si sos uno de los nuevos, pero en realidad los que están desde el principio tuvieron un poquito de práctica en lo que es pseudocódigo. ¿Qué hacía eso? Que vos escribieras qué es lo que tenía que hacer el programa para que se dé la solución. Entonces trata de pensarlo un ratito sin tratar de escribir en Python, y después que lo hagas, lo penses un poco en papel, recién trata de pasarlo a Python. Cosa que te guíes en el ejercicio, no en cómo escribirlo o cómo hacer las cosas. Vos pensalo en la solución y después, cuando no sepas cómo hacer algo, y decir, profe, ¿cómo hago para que recorra tal cosa? ¿Cómo hago para leer esto? ¿Qué tipo de datos me recomendaría para cuando guarda esto? Y ahí vas completando, pero la lógica del ejercicio vos la tenés clara. Y no te preocupes si no lo resolves igual, porque tiene miles de soluciones distintas. Estoy seguro que han visto que los profes han hecho de otra forma. Algunos conocen alguna función integrada de Python que te resuelve en 2 segundos algo y otros no, y hacen todo el paso a paso. Así que no sea Python el que te trabe, digamos. O tenés que tratar de entender lo que le tenés que decir a la computadora que haga. A ver, yo entré esta tarde en Moodle. Ahora entré, digamos, para sacar el práctico. Sí, está andando bien. Eh, les puse en el canal de Telegram, pero ya después supongo lo voy a poner en todos los grupos, que tengan cuidado, no se asusten, porque ustedes van ahí al módulo 4 para subir el práctico 4 y no está ahí, está en el módulo 5. Entonces, vayan al módulo 5, van a ver que está el práctico 4 y 5, y el 4 tiene para hacer la entrega, que es el 3, mañana a las 12 a las 11:55. Cuando dice 11:55 es el límite, no pueden entregar. Sé que hay una media hora, pero yo no me confiaría. Entreguen lo que tengan, los ejercicios, o por más que no lean del código, súbanlo. Es un intento de haberlo hecho, ¿sí? Porque lo importante es que entreguen y después comparen el ejercicio de ustedes con la solución. Entonces, si no te funciona y no te trabaste con un ejercicio, subirlo igual como lo hiciste, para que parezca o sea, para que aparezca que hiciste el intento, que hiciste el ejercicio, y después lo comparas cuando te subamos la solución. ¿Alguna duda más? ¿Quieren que repasemos algo, alguna estructura de control, o quieren que eh, hagamos el ejercicio? Miren, yo les digo, los ejercicios del trabajo práctico 5 son más ejercicios como el trabajo práctico 4.
donde van a ver las mismas estructuras de control, definir funciones, o sea que son más ejercicios, nada más que tienen se le agrega más el tema de esas de las variables, de los parámetros args y kwargs, que son para pasar parámetros indefinidos, o sea, sin limitación. Pero después es como el 4. Tenemos la función random, tenemos lo que aquí en el práctico 5 es que quizás estamos viendo con más familiaridad, digamos, o sea, como más tranquilo lo que es funciones, digamos. Pero sigue siendo como ejercicios del trabajo práctico 4. Bueno, ¿quieren que empecemos con el 5? Ya estamos 23 chicos, no sé cuántos tendríamos. Voy a poner a compartir. Bueno, vamos a leer un poco los ejercicios. O si quieren, la teoría, estuve viendo la teoría de la profe, tiene muchos ejercicios de ejemplo. Y eso los pueden ver como ejercicios adicionales a los prácticos para entender y cómo resuelve la profe. Lo que es teoría, o sea, es creo que lo que yo ya les mostré, ¿sí? Ya les mostré cómo era definir una función. ¿Quieren que repasemos esa parte? No sé si hay chicos nuevos de esta semana o son todos de la semana pasada han tenido clase conmigo. Porque la semana pasada expliqué esto de las funciones. ¿No hay nadie? Bueno, eh, bueno, si son nuevos, te voy a explicar un poquito más. Eh, ¿Qué es programar? Programar es decirle a la computadora que haga algo, que resuelva algo, ¿sí? ¿Y cómo se lo decimos? Con un lenguaje específico. Entonces, teníamos distintos lenguajes antes. Antes las computadoras eran como armarios, así que cuando le querían escribir algo a la computadora para que haga una suma, ponerle en una calculadora, eran muchísimas líneas de código en un lenguaje que era casi de 0, 1 y de alfanumérico, digamos, con números hexadecimales que le decía cómo hacer las cosas. Ahora ya, ¿qué hicimos? Nosotros nos simplificamos a nosotros el trabajo y inventamos lenguajes de programación que se parecen más al lenguaje que nosotros entendemos, que el humano. Entonces de ahí viene Python. Pero ¿qué pasa? Vos a la computadora le querés decir que haga algo. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que tener claro qué es lo que querés que haga. Y tenés que recordar que la computadora no sabe nada. Entonces le tenés que decir exactamente todo lo que tiene que hacer. Incluso, por ejemplo, vos a esta altura de tu vida ya te conoces algunos algoritmos. Por ejemplo, sabes qué pasos tenés que hacer para dividir, para multiplicar, para hacer una regla de tres simple, para cosas que haces en la casa, por ejemplo, una receta de cocina, para medir, para tomar la temperatura, primero esto, primero aquello. Entonces, si te das cuenta, vos ya conoces algoritmos, nada más que son algoritmos para hacer otras cosas. Ahora vos lo que querés hacer un algoritmo para que la computadora te resuelva un ejercicio que te estamos dando nosotros. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces una secuencia de pasos que le estás diciendo a la computadora. Primero necesito que almacenes tal dato. Primero necesito que
recuperes del usuario tal información, después que la mostres en pantalla, después que la contés. Bueno, todos esos pasitos que tendrías que hacer para resolver el ejercicio, se lo pasamos a un lenguaje que es Python. Entonces, cuando vos te pares frente a un ejercicio, imagínatelo vos haciéndolo sin saber dónde están los datos. Trata de no omitir cosas obvias que, por ejemplo, que vos ya sabes qué son las vocales, por ejemplo. La computadora no sabe cuáles son las vocales. Entonces vos tendrías que en un ejercicio que te dice, por ejemplo, contar las vocales que tiene una palabra, vos tendrías que decirle a la computadora cuáles son las vocales. ¿Y cómo se lo dirías? Se lo dirías ingresando los datos o ya declarando una variable que tenga esos valores, las vocales. Entonces eso es básicamente lo que es programar. Estamos resolviendo situaciones que nosotros, los humanos, queremos plantearnos y que nos dé. Por ejemplo, a ver, va el práctico 5. Dice escribir una función que solicite una cadena de texto al usuario e indique cuántas letras mayúsculas tiene. Entonces vos ya tenés una situación, un problema ahí que tenés que resolver. Dice que escribe una función que solicite una cadena de texto. Entonces ahí ya estás pensando en un paso a paso. Primero, ¿qué sería? Solicitar la cadena. Segundo, recorrer la cadena. Hay palabras que entre los informáticos las decimos a veces sin decirles qué significan. Por ejemplo, cadena, uno no entendería qué es si no está dentro de la informática, piensa que es una cadena de otra cosa, de la bicicleta, qué sé yo. Pero cuando hablamos de cadena de texto, es como si las letras, números y símbolos y todo estuvieran encadenados con algo. Entonces le decimos cadena de texto porque puede ser una palabra o como si yo tipiara cualquier cosa. Entonces, cuando vean la palabra cadena, imagínense que en ese texto puede entrar números, letras, símbolos, corchetes, llaves, puntos y comas, guiones. Cuando vean cadena de texto, texto es todo. Todo puede ser números, símbolos, todo. Entonces, cuando vean cadena, es una cosa que tiene una longitud llena de símbolos y letras, o puede ser una frase coherente o no. Después hay muchas palabritas así que nosotros ya las mencionamos como que las tuvieran que entender y que a veces al leerlas ya te guían a qué tipo de dato necesitas. Bueno, yo me había quedado en el paso a paso, ¿sí? Entonces después que haces el paso a paso, también hay estructuras de datos que nos permiten guardar información en la computadora, ¿sí? Que son las variables. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a decir a la computadora que resuelva un problema con por ejemplo, en este ejercicio, una cadena de texto. Entonces, yo tengo que tener la cadena de texto disponible para que la computadora vaya recorriéndola y la consulte. ¿Cómo la tengo disponible? La genero en una variable. ¿Y qué es una variable? Cuando ustedes ven una variable es una porción de memoria RAM que se reserva con el nombre de esa variable. Se reserva en un espacio de la memoria eh, ese, esa variable con ese nombre. Y yo ahí le puedo guardar datos. ¿Cuál es la diferencia de guardar datos en la memoria que guardar dito en el disco? Que los datos en la memoria se pierden. Termina el programita, se pierden. Se apaga la computadora, se pierden. Entonces son datos que no son permanentes. Entonces la variable me va a permitir guardar datos que yo después voy a procesar o que después voy a consultar. Entonces hasta aquí yo ya te expliqué lo que es un algoritmo, lo que es el algoritmo, que es una secuencia de pasos ordenados que le vas a indicar a la computadora qué querés que haga. ¿Qué hacemos nosotros? A esos pasos los pasamos a un lenguaje que entiende la computadora, que en este caso estamos usando Python. Hay muchísimos lenguajes. Hay lenguajes hechos específicamente para que sea más fácil resolver otras cosas.
Python es uno de los lenguajes que está en muchas áreas de la informática, o sea, en muchas áreas de desarrollo de software. Entonces, y además que es muy, muy fácil de aprender. Como es fácil de aprender, mucha gente haciendo desarrollo en Python y creando cosas en Python, librerías nuevas para Python. Entonces, nos deja incluir a mucha gente. En cambio, hay lenguajes que la curva de aprendizaje es muy, muy alta. O sea, tenés que esforzarte mucho para entenderlo, para programarlo. Bueno, y Python nos permite aprender a programar ya programando, digamos, no teniendo que hacer tanto algoritmos ni pseudocódigo en papel, digamos. Bien, entonces, dijimos que estábamos en un algoritmo, una secuencia de paso a paso, que eso era programar. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a hacer porciones de código que hacen determinada cosa, que es un algoritmo más chiquito que va a hacer una cosa. Podemos hacer una que sume, un pedacito de código que sume, otro que multiplique. Bueno, esos pedacitos los separamos, los encapsulamos en lo que les llamamos funciones. Que como yo sé que es una suma, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir... vamos a dividir el código para que haga una cosa determinada. Por ejemplo, una función que sume, una que multiplique. Pero si yo tuviera todo un sistema por ejemplo, de contabilidad, donde tengo partes donde hay que sumar, partes donde hay que multiplicar, partes donde hay que calcular porcentajes y qué sé yo, entonces yo tendría muchos problemas y para simplificarlo lo que hago es la modularidad. ¿Qué hago? Resolver problemas complejos en descomponerlos. Entonces, ¿qué hacemos con las funciones nosotros? Damos un ejercicio grande, largo, que hace muchas cosas, lo vamos a descomponer en pequeñas porciones de código. Esas pequeñas porciones de código van a ser funciones. ¿Qué es una función? Una función es algo que yo llamo, le paso un parámetro, un dato, y me va a devolver algo. Puede no devolver algo, pero sí cambiar algo. Por ejemplo, yo puedo hacer una función que la llamo y solamente me actualice una variable que esté en toda la parte de mi programa. Puedo hacer que una variable que, por ejemplo, la variable que generalmente está en una página web es la variable de sesión, que es cuando vos te logueás, cuando vos pones tu usuario y contraseña y si están los dos bien, pone OK. Entonces es una variable que se modifica cuando me logueo, que la van a poner en OK, como que se logueó bien, correctamente, y esa variable la consulta toda la página para preguntar, ¿este usuario está logueado? Entonces la variable sesión, se llama generalmente sesión, punto algo, bueno, depende cómo la programen. Si dice OK, el usuario está logueado en el sitio. ¿Ve? Entonces yo tendría funciones que consultan el valor de esta variable o funciones que la cambian. Por ejemplo, que yo cierre la sesión, va a cambiar el valor de la variable sesión y entonces ya no va a estar OK, va a decir logout, por ejemplo. Entonces tengo funciones que modifican cosas, funciones que devuelven cosas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer ejercicio, vamos a tratar de modularizarlos, o sea, en dividirlos en pequeños problemas. A esos pequeños problemas los vamos a poner un nombre de función y que no va a devolver lo que necesitemos para resolver todo nuestro ejercicio. Eso es lo que venimos haciendo en el práctico 4 y en el práctico 5 vamos a seguir haciendo funciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer el ejercicio 1, puedo hacer una función principal, después hacer una función que pida el texto y después puedo hacer otra función que cuente las letras mayúsculas. Entonces ahí hice 3 funciones, una que llama a las otras 2 y me devuelve en pantalla la solución del problema, que sería contar letras mayúsculas. ¿Se entendió?
Y dije, así lo recorrí muy simplemente a todas las unidades, pero en realidad que quiero que entiendan la lógica de lo que es programar y lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tienen que leer un poquito la teoría, leer lo que es tipo de variables. La parte de tipo de variables, o sea, de tipo de datos, es para que entiendan cuando uno le pide cadena de texto es un string, pero si yo te pido ingresar una lista de números enteros, tengo una lista como tipo de dato y adentro de la lista tiene enteros, que es que yo pueda hacer distintas operaciones sobre esos números enteros y me tengo que asegurar que las variables que guardan esas operaciones también sean enteros. Y bueno, tengo tipo de datos para guardar texto, que son los strings, para guardar enteros, para guardar números reales, para guardar listas, para guardar booleanos, sé que puede ser un true, un false. Tengo para guardar listas de listas y después hay otras estructuras un poquito más complejas que se usan mucho, que son los diccionarios, las tuplas. Sí, yo quiero que entiendan la lógica de lo que estás haciendo. Ahora complementamos con ejercicio y con teoría. Pero vos estás diciéndole a la computadora que te resuelva el ejercicio. Vos tenés que entender el ejercicio para poder decirle qué hacer. Entonces, preocúpate más por entender qué te piden el ejercicio y, y ahí vamos a poder hacer. Bueno, entonces, ¿quieren que hagamos los ejercicios del práctico 5? Hagamos 2, 3 y después los otros lo hacen ustedes. ¿Quieren? Los ejercicios estos son parecidos a los del trabajo práctico 4 en el sentido de que aplicamos las mismas estructuras y todo. Puede ser que haya ejercicios que lo entiendan bien y a otros que no lo entiendan. Van y consultan los que no entienden hasta que muchas veces es porque no se lo pueden imaginar cómo resolverlo. Bueno, este ejercicio 3 es bastante sencillo, es largo. En realidad requiere cómo imaginarse hacerlo. No sé si quieren hacer ese. Tenemos el ejercicio de las que riman. Escribir un programa que pida 2 o más palabras separadas por una coma e indique si cada par de palabras riman o no. Dice, si coinciden las 3 últimas letras, tiene que indicar que riman. Si coinciden solo las 2 últimas, tiene que indicar que riman un poco, y si no, que no riman. Ese está bueno porque estamos practicando recorrer con la estructura de control del while, el for. Usamos también, usamos muchas propiedades también de los streams. ¿Quieren que hagamos ese? Este van a practicar el for, el while, las funciones para longitud de la cadena, separadores. Bien. Bueno, vamos a copiarlo. Entonces, ustedes van, abren su Google Colab desde el Drive. Eso lo vamos a practicar con los chicos nuevos. Van a su Drive, ¿sí? Van a New. Y ahí a mí me parece Google Collaboratory. Pero si no te aparece, lo vas y lo instalas aquí en más aplicaciones. Lo buscan aquí. Bueno, ahí ya me sale a mí que está instalado. El que no lo tiene, lo instala ahí. Después, una vez que ya lo tienen, se van a More,
y abren uno nuevo. Bueno, el Google Colaboratory lo que tiene es que vos podés poner una porción de código y una porción de texto. Yo generalmente pongo un poco de texto para poner el número del ejercicio. Pueden darle algún formatito o no, así nomás. Después esta es una porción de código, quedó arriba, la voy a bajar. Y ahí quedó, ¿sí? Entonces vamos a escribir un programa que pida 2 o más palabras separadas por una coma e indique si cada par de palabras riman o no. Bien. Como dice que vamos a hacer funciones y vamos a modularizar, o sea que vamos a dividir en pequeños problemitas, vamos a hacer distintas funciones chiquitas. Entonces vamos a definir primero la función principal, ¿sí? La función principal, un momento, esperen, tengo mal configurado el teclado y me va a hacer renegar. Ahí está. Bien, en la función principal podemos hacer una que solicitar, que llame a otra función que se llama solicitar palabras. Esa nos va a devolver, yo la estoy llamando nada más, no la estoy definiendo. Estoy diciendo que dentro de principal voy a llamar una función solicitar palabras, que me va a devolver una cadena de texto. Entonces acá estoy modularizando, estoy haciendo una función que primero va a pedir la cadena. Yo le estoy haciendo el ejercicio, capaz que no sea necesario a veces tan chiquita la función, pero para que entiendan lo que es. Entonces, ahí hice una función principal que llama a la función que está arriba. En esta función nosotros tenemos que solicitar que el usuario ingrese una lista de palabras, ¿sí?, separadas por coma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Directamente hacer un input, ¿sí? Entonces, entrada va a ser igual. La función input es, nosotros teníamos los que eran datos de entrada y datos de salida. Nosotros realmente la función print, que es imprimir en pantalla, es la que realmente nos muestra el resultado al final. Entonces, lo que va a salir del programa. Pero cuando nosotros necesitamos que un usuario nos ingrese algo, usamos la función input, ¿sí? Ingrese la cantidad de palabras que desee separadas por coma. Tengan en cuenta que la consigna decía, escribe un programa que pida 2, como mínimo sería, o más palabras separadas por una coma. O sea que ahí le estoy diciendo al usuario que me ingrese la cantidad de palabras que desee, todas separadas por coma, ¿sí? Ya definí la variable entrada, que es lo que hace acá. Todo lo que ingrese el usuario con la función input se va a guardar en entrada. Y esta función que hicimos, que se llama solicitar palabras, solamente iba a hacer esa parte. O sea, capturar lo que ingresa el usuario. Y aquí en este caso sí necesitamos que nos devuelva algo. ¿Por qué? Porque yo ahora le tengo que pasar lo que ingresó el usuario a otra función que es la que va a contar, va a verificar si riman o no. Entonces yo lo único que voy a hacer acá es retornar. Return es para que devuelva. Entonces le digo que solamente devuelva entrada.
¿Qué pasó? Hasta acá yo qué estoy haciendo. La función principal llama a la función solicitar palabra, entro a la función solicitar palabra, la función solicitar palabra le solicita información al usuario, que es una cantidad de palabras separada por coma, y me la devuelve. Cuando me la devuelve, se me guarda en la variable cadena texto. Fíjense que arriba en la función yo estoy usando una variable entrada, después la devuelvo y después ese resultado que me da la función la estoy guardando en otra variable que se llama cadena texto. Entonces yo ahora necesitaría que haya una función, ¿sí?, que me diga si riman o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo llamarla riman solamente. ¿Y qué le paso? Cadena texto. Ahora, yo estoy llamando una función riman que todavía no la definí. Entonces la tengo que definir. La diferencia con la anterior es que esta función recibe un parámetro. Recibe la lista de palabras separadas por texto. Y yo tengo que indicar entre llaves que la función recibe la variable cadena. Y acá viene ya la lógica total del ejercicio. Bueno, no. Y acá esto lo único que va a hacer es imprimir mensaje que va a decir que riman un poco, que no riman o que riman. Bien, ahora nosotros recibimos una cadena que tiene, que están separadas por coma, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es separarlas, porque yo tengo que, por ejemplo, si yo puse la palabra romano, mano, yo tengo que separarla a romano de mano y compararlas, las últimas letras. Tengo que comparar las tres últimas para decir que riman, las dos últimas para decir que riman un poco y solo la última para decir que no, si ya las dos últimas no riman, ya no riman, digamos. Entonces primero tengo que separarlas, tengo que obtener las palabras separadas para ir comparándolas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay una función integrada de Python que te permite separar de una cadena de texto por el carácter que vos quieras. Podés separar por letras, por símbolos, por coma, por espacio. Es una función que está en todos los lenguajes y en algún momento de su vida seguro la van a usar. Se llama. Entonces ahora yo necesito una variable palabras que me va a guardar en una lista. Palabras se va a generar como una lista, que lo que va a hacer es obtener todas las palabras, pero de forma separada. La función se llama split. Y entre comillas tenés que poner el carácter por la que querés que se separen. En este caso nuestro es la coma. A partir de ahí van a ver lo que es print. Voy a hacer un print para que vayan viendo cómo vamos avanzando. Palabras. Entonces, yo definí tres funciones, principal, riman, solicitar palabra, pero para que se ejecuten, para que corran, tengo que llamarlas. Entonces, puedo llamarlas separado o las puedo llamar al principio la principal directamente, principal. Entonces ahora la voy a ejecutar. Principal debería llamar a solicitar palabra. Me tendría que pedir una cantidad de palabras separadas por, digamos, romano, mano, mano. Entonces fíjense que imprimió algo. Esto que está acá abajo es este print. Fíjense que yo ingresé una cadena de texto larga porque es romano, coma, mano. Y el split me la separa y me genera una lista.
Entonces yo ya las tengo separaditas a las palabras, ¿sí? Las tengo separaditas, entonces ya puedo agarrar una y compararla. Después agarrar otra y compararla. Bueno, hasta ahí ya las tenemos separadas por comas, así que ya podemos empezar a recorrer esta lista que nos genera el split, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir con un for, porque nosotros podemos sacar la cantidad de palabras que ingresó haciendo la cantidad de palabras. Van a ser la función len. ¿Qué hace la función len? Len me devuelve la cantidad de elementos que tiene esa lista. Entonces yo tengo palabras len. Pero como yo ¿cómo se llama? En el for siempre recorro del índice 0, tengo que restarle 1 porque si no se va a ir a... porque empiezo en 0, tiene que ser menos 1. Entonces, por ejemplo, si son 3 palabras y yo pongo 3, va a ir 0, 1, 2, 3, va a recorrer 4 veces porque toma 0, 1, 2, 3. Pues al empezar siempre de 0 es como es que uno más. Entonces por eso le resto 1. Solamente tiene que ser 3. Bien, entonces ya tenemos la cantidad de palabras que ingresó el usuario y tenemos que agarrar la primera y a la primera compararla con la del resto, o sea, con todas las que tengo después. Entonces, voy a ir con un for. ¿Qué hace el for? Va a ir iterando. El for es un ciclo incondicional, no tiene una condición para recorrerse. ¿Qué hace el for? Engloba una tarea, una cantidad de pasos o tareas que yo quiero hacer repetitivas. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿yo qué estoy haciendo? Voy a sacar la primera palabra que es romano y la voy a comparar con mano, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tuviera más palabras que fuera romano, solo, mono, entonces yo tendría que agarrar romano, compararla con mano, romano, compararla con solo, romano, compararlo con mono. Y así, entonces después de pasar al romano tendría que agarrar la palabra mano y a mano ya la comparé con romano anteriormente, así que ya no necesito compararla. Entonces tengo que comparar mano con solo, mano con mono. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tareas repetitivas para una cantidad finita, que es la cantidad de palabras. Entonces, el for es un ciclo, es algo que se repite. Entonces, voy a hacer un for i. For i, ¿qué tiene? I es una variable que contiene el índice de la vez que estoy recorriendo. O sea, primero va a tomar un 0 y le estoy diciendo que i esté, el in significa que esté dentro de el rango de Kant. Y el rango de Kant, en este caso para nosotros que ingresamos solo 2 palabras, sería entre 0 y 1. Pero si yo ingresara más palabras, sería entre 0, 1 y 2, y así. Ese es el for, es el ciclo incondicional. Ahí nosotros vamos a lograr tener cuál es la primera palabra. Cuando i empiece, cuando i tenga 0, me va a devolver la primera palabra. Pero yo a partir de ahí tengo que ir a recorrer todo el resto de palabras con las que tengo que comparar. Entonces tengo que hacer un otro ciclo que recorra desde la posición i más 1. Porque no voy a comparar la palabra romano con la palabra romano, sino tengo que empezar de la siguiente. Entonces, ¿quién es la siguiente? Vamos a definir una variable que sea i más 1. Ese es el siguiente elemento al que yo estoy parado. Pero ya el for, podemos hacer otro for, pero el for iría cambiando. ¿Por qué? Porque el final, el range, cada vez más chico. Entonces nos conviene más usar un while que nos controle qué valores puede ir tomando J. Porque yo voy a empezar con a ver, vamos.
Bueno, supongamos, aquí voy a ingresar un texto. Supongamos que tenemos la palabra romano, mano, solo y mono. ¿Sí? Entonces, en la función rima, hicimos un split, nos va a dar una lista que tiene 4 elementos que van a estar como de esta forma. ¿Sí? Nada más que va a decir romano, mano, solo y mono. Can, ¿qué va a tener? Es la longitud de las palabras. Tienes 1, 2, 3, 4, pero le restamos -1 para que, porque va a tomar el 0, porque si no serían 5. Y ahí nos va a saltar el que no tiene el elemento 5 cuando lo leamos. Entonces, y la primera vez va a tomar 0. ¿Sí? Estoy en la posición 0 de la lista, que corresponde a la palabra romano. J, base I más 1, que corresponde a la palabra mano. ¿Sí? Entonces, voy a diseñar un ciclo condicional que va a ejecutarse mientras J sea menor que Kant. ¿Por qué? Porque J va a tomar el valor 1, 1 para mano, 2 para solo y 3 para mono. Y se va a terminar va a salir del while porque tiene la condición que sea menos o igual que Kant. Y Kant, ¿se acuerdan que era 4, pero le restamos 1? O sea que Kant acá va a ser 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Preguntarnos, acá hay una condición que tenemos que saber porque el ejercicio dice que si coinciden las últimas 3 letras que tiene que indicar que riman, ¿sí? O sea que nuestra palabra necesitamos saber si si tiene más de 3 letras, porque si no, no podemos hacer una rima, digamos, ¿sí? Entonces, esta es una condición que es para asegurarnos de no tener problemas, de que salte el algoritmo que vamos a hacer, porque nos están pidiendo las 3 últimas. Pero si mi palabra tiene 3 últimas, yo estoy comparando la palabra entera. Entonces, yo es como un requisito que estoy pidiendo, es que la palabra tenga por lo menos más de 3 letras. Entonces, voy a preguntar primero, para no tener problemas, sí, palabra, acuérdense que es la lista, ¿sí? Es la lista de aquí abajo, esta de acá. Esta en lista, digamos. Si palabras en la posición I, o sea que ahí me va a devolver romano, su longitud, o sea, la cantidad de letras que tiene, es menor que 3, yo le voy a decir al usuario, por favor, ingréseme por favor, ingrese una palabra de más 3 letras. ¿Sí? Entonces, no, puedo decirle cuál es la palabra o le digo cuál, un mensaje más general, digamos. Una de las palabras tiene menos de 3 letras. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí decido que no hago más nada, porque si esa palabra no la puedo usar para compararlas con las demás, directamente salgo. Este es un criterio que podemos adoptar nosotros o no, suponiendo que, ¿qué hago con el return? El return ahí, poniéndolo ahí, me obliga a salir del while y me obliga a salir del for. Se termina la función ahí. La función riemann se rompe ahí, se corta, no sigue haciendo más nada. Si estaba en la posición 0, se muere ahí y me va a imprimir este mensaje y nada más, no va a hacer más nada. Ahora, es en el caso que la palabra tuviera menos de 3 letras o no puedo hacer la comparación si rima. Tiene que tener mínimo 3. Ahí estoy poniendo menor que 3. O sea que la palabra tiene que tener mínimo 3 letras nada más. Bien. Ahora,
¿Qué pasa si tiene más de 3? Entonces ahí empiezo a comparar, ¿sí? Entonces ahí tengo que usar el if, que es el else, el si no, seguido de un if. Entonces, para simplificarlo y no poner else, dos puntos abajo, if, dos puntos, directamente se usa el if, que significa un else, si no, pregunto de nuevo. Y ahí, en las funciones de string, nos da la posibilidad de, en este caso ahí estoy posicionándome en la palabra i, cuando i es 0, es romano, y estoy tratando, y con estos índices, extraigo los 3 últimos caracteres, menos 3. Me posiciono en los 3 últimos caracteres, o sea, en las 3 últimas letras que tenga la palabra. Entonces ahí pregunto, si la palabra en la posición i, que es romano, es igual a las palabras en la posición j, o sea, el siguiente, no igual a palabras, sino sus 3 últimas letras son iguales. Ahí estoy diciendo eso. Si la palabra romano, porque en la posición i, cuando i es 0, es romano, sus 3 últimas letras, que es ano, es igual a, en la posición j, que sería 1, porque acá j la primera vez es i más 0 más 1, entonces es 1, que vendría a ser la palabra mano, sus 3 últimas letras es igual a este. Y en este caso van a ser igual. Ese es mi if. En este caso es cuando riman por completo, digamos. Si las 3 últimas son iguales, indicar que riman. Entonces aquí nuestro mensaje sería print palabras, si quiero poner ya cuál es la palabra, palabras y, ¿sí? Y aquí hay una función que lo que hace es sacarle los espacios en blanco, ¿sí? Pueden ponerla o no ponerla. Después, si quieren, agarramos y hacemos la diferencia. No, primero quiero que entiendan creo que le hace un espacio en blanco. Palabras J. Estamos diciendo que la palabra I y palabra J rima. ¿Sí? Eso es cuando riman por completo. Vamos a hacer lo mismo, pero preguntando cuando riman un poco. ¿Cuál era la condición cuando riman un poco? Es cuando las dos últimas. Entonces pongo 2 acá, 2 acá. Y el mensaje sería lo mismo. Y acá nada más que pongo riman un poco. Y ahora si la última palabra, ya, o sea, en realidad no comparamos una sola letra al final, sino que directamente, si no coinciden las 3 últimas letras o no coinciden las 2 últimas letras, ya directamente decimos que no riman. Entonces, como ese era un else if, o sea que había un if, yo pongo else directamente para ya salir directamente. ¿Qué sería? Este mensaje no rima. Hasta ahí estoy dentro del while. Fíjense, una de las cosas importantes en Python es que en otros lenguajes, para separar las líneas o para, por ejemplo, para englobar una función, en vez de la tabulación se usan llaves. Van a haber muchos lenguajes que usan llaves. En Python usan la indentación, los espacios, para indicar que esta porción de código está dentro de la función rima.
En otro lenguaje ponen una llave acá y una llave acá. Lo mismo pasa con el for, fíjense. El for, la indentación, indica que están dentro del for. Y dentro del while también. Lo mismo pasa con cada if. Entonces es muy importante que tengan bien acomodado el código porque si no se interpreta mal. Si yo llego a hacer esto, me va a dar error. ¿Por qué? Porque el else viene después de un if y a su altura, a su indentación no hay ningún if. Me va a dar error. En Python es muy importante la indentación. Generalmente te lo hace solo mientras lo vas escribiendo, pero si, por ejemplo, traes un pedazo de código de otro lado y lo copias, tenés que acomodar. Bueno, hasta ahí lo que hicimos es solamente ir recorriendo en I y J, pero a J tenemos que incrementarlo dentro del while. ¿Por qué? Porque si no, J siempre va a ser 1. Si yo no lo saco de acá, va a agarrar la palabra romano, la va a comparar con mano. Después, si tuviera esta lista más larguita, va a agarrar mano y la va a comparar con solamente con, o sea, cuando hice a 0 va a ser romano con mano. Cuando hice a 1 va a ser mano con solo. Y cuando hice a 2, 0, 1, 2, va a ser solo con mono. Pero yo quiero que compare romano con mano, con solo y mono. No solamente romano y mano. Entonces tengo que hacer que este while recorra la lista a partir de la posición de J igual a I más 1 hasta el final. Entonces dentro del while tengo que alterar la variable J y tengo que indentarla fuera del else, si no va a parecer que es una función, es un paso que está dentro del else, y sumarle más 1 para que me compare romano con mano, con solo y mono. Y de esa forma compararía una con todas las demás. Agarré a la segunda con todas las demás y así. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda, alguna parte? Si quieren vamos haciendo print en cada pasito para que vean qué valores van tomando. Bueno, entonces lo que voy a hacer es correrlo a ver si funciona. También lo que pueden hacer para entender cuando no entiendan algo, fíjense si lo tienen en el ejercicio, algún profe lo resolvió, copien y péguenlo en su Google Colab, ¿sí? Y y lo van corriendo, le hacen print en cada variable para entender qué hace. Acá que tenemos una indentación inesperada. ¿Ve? Fíjense que acá mi error es justamente indentación. Igual debería estar a la altura del J. Y está como adentro, digamos. Me mochilla todo. Ahí. 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 A ver si me chilla. Este está ahí. No, está dentro del while. Ahí. Bueno, ahí está. ¿Vieron qué sensible que es con... Sí, se los paso. Usted vean un ejercicio, no lo entienden, lo que van a hacer, lo que yo les llamo debuguear con mensajito. Van a hacer print de cada variable que va corriendo y ver qué hace, qué guarda, por qué toma ese valor, cómo hace, qué devuelve el if. Pueden hacer print del if incluso.
Bien, bueno, ahí vamos a ingresar las palabras. Romano, mano, solo, mono. Fíjense que ahí ya me devuelve. Dice que romano y mano riman, que romano y solo no riman, que romano y mono riman un poco. ¿Por qué? Porque comparó las dos últimas, ¿vieron? Mano y solo no riman. Mano y mono riman un poco y solo y mono no riman. Bien, entonces ahora para que entiendan el tema de los índices del J, vamos a hacer un print de cada uno para que vean los valores que va tomando. El print del I, va a haber muchos prints, así que para que no se mareen, la idea es que vayan viendo qué valores va tomando cada uno. Acá el J lo imprimamos acá. Para que nos muestre qué valor va tomando J, para que entendamos cómo va recorriendo. ¿Sí? Y una de las cosas, los prints más importantes, sería que nos imprima qué valores tienen. Palabras que nos imprima. ¿Quién es palabra ahí? ¿Quién es palabra J? Y si queremos que nos imprima estas las últimas 3 letras. Entonces van a ver cómo va recorriendo la lista y qué es lo que va haciendo. Entonces ustedes tienen que empezar a entender deduciendo. Cuando vayan planteando su problema, vayan haciendo print. Definan una variable, hace el input del usuario, hagan un print. A ver si la tomó bien, si la devuelve bien. Después hacen un for, impriman el valor i o el j o el que declaren para saber qué está haciendo, qué realmente está haciendo. Entonces ustedes sepan cuando falle dónde puede estar el error. Acá es para Lo pongo así para que nos salga el texto y sepamos qué es lo que está imprimiendo. ¿Sí? O sea, primero es el mensajito. Bueno, ahí vamos a hacer. Entonces agregué 1, 2, 3, 4, 4 prints. ¿Sí? Entonces voy a poner menos palabras. A ver, voy a poner romano, mono, mano, comando. Fíjense todo lo que me tira. Pero es como hacer la prueba de escritorio. ¿Ustedes te acuerdan que era la prueba de escritorio? Bueno, esto es como hacer la prueba de escritorio. Vamos viendo qué valores va tomando. Entonces, imprimimos, primero vimos que I está en 0, acá. J, cuando imprime J la primera vez, está en 1. Palabra en I, me tomó romano la palabra y sus 3 últimos caracteres, acá vamos a separar porque nos confunde. Bueno, eso es para que no nos maree, porque yo pensé que me estaba tomando 2 palabras ahí. Romano, mano, cama, mono. Bueno, ahí. Fíjese, bueno, empezamos de nuevo. I está en 0, ¿sí? J es cima 1, así que queda en 1. Entro al while. Cant es 3. No, cant es 1, 2, 3, 4, 3. Cant es 3. Entonces, 1 es menor que 3, sí, entra al while. Si J fuera mayor que 3, no entra al while.
Ese es el ciclo condicional, tiene una condición de entrada al ciclo. Entonces imprimo J que me dio 1. Ahora la palabra en la posición I, que era 0, es romano. Sus tres últimas letras son nano. La palabra J, en la posición J, que es 1, es la palabra mano, y sus tres últimos caracteres, sus últimas tres letras, es ano. Entonces, romano y mano riman. ¿Por qué? ¿Porque entró por aquí? Sí, porque su cantidad de longitud era, no era menor que 3, es mayor. Entonces, no entra en este if, entra este. Compara ano con ano, que es lo que yo imprimí aquí, se fija y que son iguales, entonces me da el mensaje romano y mano rima. Y entonces salió por acá. Y sigue. Ya no entran más ahí porque entran por este if y no entran a los siguientes. Ya no entran, directamente hace el print y salta a J más 1. Fíjense que acá J es 2, pero I sigue siendo 0. O sea que la palabra I sigue siendo romano. Pero J, como ya está en 2 porque lo incrementé, ahora va a comparar romano con cama, que es la tercera palabra, esta. Y entonces empieza a comparar romano, sus tres últimos dígitos es ano, letras es ano y cama es ama. Entonces me dice que no riman, porque no son iguales. J pasa a ser 3. Sigo en el while. No, estoy aquí siempre. Todavía no volví al for, porque I sigue siendo 0. Entonces, ya en la posición 2, en la 3, comparo romano con mono. No son parecidos, pero las dos últimas letras sí coinciden, entonces entro por el if este, en donde coinciden las dos últimas letras de cada palabra. Riman un poco. Ya J tomó el valor 3 y Kant es 3. Entonces esta condición, que es igual, ya no va a cumplirse porque J al ser más 1 acá se va a 4 y se sale del ciclo while. Porque esta condición ya no se cumpla, porque yo fui cambiándole el valor a J para ir recorriendo la lista. Entonces J pasó a ser 4, entró por el while, dijo 4 es menor o igual que 3, no, entonces me salgo del while y voy a seguir con la iteración del ciclo for. Esto es un ciclo que tiene adentro otro ciclo, que trabaja, sale y sigue con el siguiente paso del ciclo que está arriba. Entonces en el siguiente paso, si se fijan, ya I vale 2. Pero J, que era I más 1, está en 3. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué J no empieza de nuevo en 1? Porque ya se comparó. Ya comparé la primera palabra con todas las demás. Entonces este par ya se hizo. Cuando estoy en mano, ¿sí? A mano ya lo comparé con romano, entonces no tengo que compararlo con romano de nuevo. Entonces lo comparo con cama y mono nada más. Fíjense que para I1, o sea que cuando toma la palabra mano, solamente comparé mano con mono. Mano con cama y mano con mono. Cuando estoy en la posición 2 del I, que vendría a ser cama, a cama ya la comparé con mano anteriormente y ya la comparé con romano. Entonces no necesito comparar hacia atrás, sino que comparo hacia adelante, que vendría a ser mono. Y entonces al último, cuando I es 2, solamente tengo que comparar cama con mono. De esta forma ustedes van viendo lo que van haciendo. Entonces ustedes declaran algo, hacen un print. Acá, por ejemplo, nos faltó para que se entendiera bien el print del Kant para que sepan cuánta cantidad de letras toma. Por ejemplo, ingresemos más palabras. Romano, mano,
Manolio, qué sé yo, mira, mono, mango. Y ahí vienen, fíjese, me contestó todo a los prints. O sea, ahí no se entiende mucho, pero nos ayuda a debuguear, o sea, a seguir el paso a paso de nuestro código, que en el caso de que no les funcionara, ustedes podrían estar detectando el problema. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando tengan un problema que el if no hace lo que quieren con el if, incluso pueden imprimir el if. A ver, yo lo voy a agregar acá. Si yo hago print esta comparación que estoy haciendo, van a ver que tiene un booleano que dice true o false. Voy a sacar los otros print para que no se pierdan la lista de los print. Bueno, esos son todos los print adicionales, los otros ya son del programa. Entonces, voy a ejecutar, voy a poner romano, mano, mira, mono, solo. Fíjense que acá devuelve true la primera vez. ¿Por qué? Porque esta comparación, que las tres últimas letras de una palabra y de la otra coinciden. Después acá dice falso, 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 falso. Entonces, cuando ustedes no entiendan por qué un if no entra o no funciona, hagan el print de lo que tienen como condición en el if, hagan el print y vean qué está devolviendo, por qué le devuelve falsa cuando ustedes esperan que sea verdadero. Supongamos que siguen sin entender, impriman el valor de lo que están comparando. Yo acá podía hacer un print de esta parte y después de esta parte. Entonces, tranquilos van viendo qué va pasando con lo que van escribiendo. Y después, bueno, ya es práctica, se van a dar cuenta solos de sus propios errores. Yo cometo errores por apresurada, pero bueno, me doy cuenta. Eso es, a veces te bloqueas por más tiempo, pero cuando se bloqueen por más tiempo, otra forma de encontrar el error es, supongamos que hicieron toda esta función y esto no funcionara. Comenten todo el código, lo comentan a todo y se fijan si hasta ahí funciona. Bien, toda esta parte funciona. Por ejemplo, esto lo comento todo. Supongan que hay un error que está acá, no saben cómo encontrarlo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a comentar todo el código, ¿sí? Van a probar que hasta ahí no haya error. Lo van a ejecutar. Yo voy a ejecutar ahí y pruebo, no hay error. No hace nada, pero no hay error. Y voy descomentando. Entonces hago el for y supongamos que el for solamente va a ser esta parte. Sigo haciendo. No hay error. Y van descomentando las líneas hasta que encuentran cuál es la línea que causa error. Y antes de que aparezca el error, hacen un print antes. Y con ese print de la variable que estén comparando, de lo que están haciendo, vean qué es lo que está pasando. Si están mal los datos que tiene, si no es el tipo. Estos errores que les estoy enseñando cómo detectarlos, se detectan cuando es un error lógico, o sea, cuando un if no entra, o cuando me devuelve la palabra mal, o cuando no me la compara bien. Pero los errores de sintaxis directamente no funciona el programa. Entonces, los errores de sintaxis lo van viendo despacito, traten de interpretar el error que les da abajo, qué es lo que le está diciendo. No lo entienden, agarran, copian el texto que le da el error y lo ponen en Google. Google le va a decir, a otro le pasó lo mismo y te van a dar la posta, qué es lo que pasa, qué es lo que estás escribiendo mal. Así que no se frustren si no les funciona el código. Tienen siempre el tiempo para resolverlo. Lo que tienen que tratar es de tener bien claro qué le pide el ejercicio y el paso a paso.
Imaginarse cuál sería la solución. ¿Cómo lo solucionarían si yo te lo doy en papel, sin Python? Bueno, ahí lo terminamos, chicos. Este print lo comento. Pero ahí sería. Hay una función que se llama lstrip, que era la que yo le quería poner al principio, ¿sí? Que también es integrada de Python, que lo que hace es generar un espacio en blanco al lado. ¿Vieron que yo hice espacio y? Bueno, en realidad, porque a mí me molesta que salga así desacomodadito, entonces con esta función le agrego un espacio al final de la palabra, para que no esté el i apretado con la palabra. Fíjense que a este último no le voy a poner, para que vean, pero le saqué los espacios al i. Ay, no veo la diferencia. Bueno, me parece que porque acá cuando la ingresamos tienen espacio. A ver. No, bueno. Bueno, no veo la diferencia. ¿Tienen alguna duda, consulta? Que lo explico de nuevo, no hay problema. ¿Qué parte no entienden? Si el while, for. Muchas cosas para que vean son funciones que ya hemos ido viendo. Los nuevos capaz que no, pero se las tienen que aprender, que son por ejemplo la range y la len. La usamos mucho porque la len nos da la longitud de todo lo que queremos recorrer, longitud de listas, longitud de caracteres de una cadena. Entonces la usamos mucho. Después el for y el while, que son los dos ciclos que los usamos dentro de pseudocódigo, que era el repetir hasta, y el while era el repetir mientras, ¿sí? Tenemos el if, el if, que vendría a ser un else más un if, que este es una simplificación que se hace, y el print, que usamos mucho para mostrar en pantalla, y bueno, y en este práctico lo que estamos viendo son funciones. Entonces estamos modularizando, estamos partiendo el código en pedacitos. Fíjense que este quedó muy chiquitito, pero bueno, es para que vean cómo una función puede llamar a otra función, o a dos, o a tres, o cuatro. Generalmente en códigos grandes se ve una función main, o una función, en inglés le ponen main en vez de principal. Entonces, ustedes van a ver una función main en algún código de cualquier lenguaje y se van a dar cuenta que es la que llama todo. Hay funciones que se levantan cuando se levanta el código y hay funciones que se levantan cuando hay una interacción del usuario. Por ejemplo, el usuario hace clic en algo, esa función se llama sola por separado. Y hay funciones que se levantan al inicio del programa. Generalmente al inicio del programa vos levantas todas las variables, todo lo que necesitas para que funcione, la conexión a la base de datos o conexión a los archivos y qué sé yo. Entonces siempre hay una función que inicializa todas las variables, lo que se necesita tener conectado, digamos. Y después están funciones que se disparan con eventos, que son, por ejemplo, cuando levantas, haces clic en algo, o cuando apretas un botón guardar, cancelar. Esas funciones están asociadas al evento que haces en la pantalla. Y después tenés funciones que se disparan solas,
eh, en cierto momento puedes programar funciones que se levanten solas. Sí, sí hay un grupo. Ya te lo paso. Cualquier duda que necesiten, link de enlace, link de grupo, si no están ahora, comuníquenle al que no sepa que puede solicitarlo al correo 1000programadores Salta. O pueden entrar al canal de Telegram o pueden hacer la consulta por Moodle. Bueno, ¿se entendió cuál es la parte que no sé si lo entendieron? ¿Quieren que avancemos a otro ejercicio? Pero este me gustó porque practicamos todo, bien, practicamos range, len, print, practicamos los dos tipos de ciclo, el for que es de repetir hasta, o sea que toma un valor, hasta es algo que vos tenés que hacer repetir una cantidad finita de veces. E igual puede ser infinito, yo puedo hacer un for, un ciclo infinito ahí, si yo a j nunca la cambio, siempre va a ser menor que 3. Si yo no pongo esta condición que j igual a j más 1, j siempre va a ser la primera vez 1 y va a volver a preguntar, va a volver a preguntar, va a volver a preguntar. ¿Por qué? Porque no cambio la condición del ciclo, entonces no cambio la condición de salida. Recuerden que esta condición que tiene igual es para salir. Yo quiero salir en algún momento del ciclo, si no hago un ciclo infinito. Y la computadora antes se colgaba. Cuando hacías un ciclo infinito, se colgaba. Tenías que cerrar y volver a abrir. Ahora ya hay control, ya ejecuta un cierto tiempo y después se para solo. El interpretador del lenguaje te lo para. Pero muchas veces, bueno, a mí me pasó haciendo uno de los ejercicios. Hice un ciclo infinito y el collab pensé que se me iba a colgar y no se me colgó. Se ejecutó mucho tiempo, pero después cortó. Eh, bueno, este es el ejercicio 2. ¿Quieren que veamos otro ejercicio? ¿Estuvieron viendo el práctico? Bueno, esta función, este ejercicio les voy a explicar porque a mí me gustaba. Este es el ejercicio 6. El ejercicio 6 lo vamos a hacer acá. Este de arriba. No lo voy a borrar. El ejercicio 6 es un tema bastante lindo, a mí me gusta, no sé por qué, pero bueno, es algo así tipo pirata, digamos. Yo hace unos años estaba buscando entrar a trabajar al Poder Judicial y me di cuenta que los cargos para concursar, para entrar ahí, lo publicaban en la página del Ministerio Público y había una parte, un enlace en un menú que decía novedades y ahí lo ponían. Decían, se concursa a cargo tanto, tanto, y salía la resolución que te decía, era un PDF, que te decía cuándo se concursaba, qué tenías que presentar para participar y bueno, las condiciones, todo. Y muchas veces uno no consigue un laburo porque tampoco te enteras, se enteran los que están en ese ambiente, pero
muchos lugares tienen la obligación de publicarlo. Todo lo que es provincial y nacional, ellos tienen que hacer la publicación. Cuando es un tipo de concurso que es abierto al público general, tienen que publicarlo. Teóricamente tienen que sacarlo por el diario y tienen que publicarlo en las páginas de ellos. Obviamente no cumplen con todo eso, pero sí o sí lo publican en las páginas a veces. Entonces en este caso yo vi que lo ponían ahí. ¿Qué pasa? Yo no iba a estar entrando todos los días a la página para ver si salía un concurso. Entonces, ¿qué hice? Pero ya en PHP, no lo hice en Python. Hice una función, un programita chiquitito, que agarraba, traía el contenido de toda la página, esas novedades, y le sacaba un pedazo del código de adentro y se fijaba si lo que decía adentro era un concurso de informática. Y si decía informática, la palabra informática, ¿no? Así nomás lo había hecho, ¿no? Si decía la palabra informática, al principio me llevaba todo. Me lo traía todo y entonces me salían todos los cargos para abogado, para administrativo y qué sé yo. Entonces me cansaba de leer todo, porque ¿qué es lo que hacía? Me traía ese dato y me lo mandaba por mail. Entonces a mí me llegaba todos los días, había hecho una tarea programada, digamos, las tareas programadas en Windows y cron en Linux. Con cron había hecho yo que llamara esa función todos los días a la 1 del mediodía, trajera el contenido de la página, sacara ese pedazo donde ponían los cargos y me lo mandara por mail. Ese era mi script en PHP. Entonces me había cansado porque me lo mandaba todos los días a la 1, entonces dije, no, bueno, que me lo mande cada 3 días o cada, bueno. Y después ya me cansé de leer concursos para otras cosas. Entonces lo modifico un poquito y me fijé si en todo el texto que traía decía la palabra informática, programación o algo, sí me lo enviaba por mail. Si no decía nada de eso, no lo enviaba por mail. Bueno, todo eso se llama web scraping, o sea que vos recolectas información de páginas web, ¿sí? Y que se usa mucho ahora se usa mucho para robar información, porque vos podés hacer una página tuya que tenga contenido sacado de otras páginas, o sea que vos ni cargas la página, digamos, directamente lo que haga es traer lo de acá, lo de acá, de esta página, y nada más le das estilo, formato, y tenés tu página con contenido que genera otra persona. Pero también lo están usando para hacer análisis de ciencias sociales, de eh, ciencia de datos, digamos, sociales, datos sociales, digamos. Entonces vos podés extraer información de comportamientos de personas, si ya tenés, por ejemplo, eh, una página que tiene muchos datos de acceso de personas, de elección de gusto, y bueno, no sé, imagínense que podés traer lo que quieras mientras puedas entrar al contenido. Podés entrar a una página donde están votando algo y saber, digamos. Entonces, a mí me parece un tema lindo porque es más o menos lo que se hace ahora. Es para obtener un big data, se dice, una cantidad enorme de datos, y a partir de la cantidad enorme de datos puedes hacer data mining, bueno, todo eso que hablaba la profe el otro día. Entonces, pero este ejercicio lo único que vamos a hacer para que conozcan la librería nada más es traer el título de una página. O sea que yo le voy a poner el link de la página del Tribuno o cualquier página que ustedes quieran y me va a traer el título de esa página. Para usar estas funciones, Python tiene una librería que se llama, como a ver, quiero leerla bien para deletrarla bien, se llama, tenemos dos librerías, una que se llama Resquest
La librería se llama Resquet y dentro de Resquet tiene una librería que es un módulo, digamos, que se llama Beautiful Soap. Ahora lo escribo para que lo puedan ver y se les quede mejor. Entonces vamos a importar una librería que está hecha para Python, que se llama Resquet, y de esa librería vamos a bautizar una variable, esto, s4, y vamos a importar un módulo o librería que se llama Beautiful Sock. Fíjense que me aparece, ¿vieron? O sea que el Google Colab lo tiene instalado. Y lo único que vamos a hacer es generar el RESTquest, que es lo que trae el contenido de la página. De requerir viene RESTquest.get y ahí vamos a poner la dirección de la página que queramos. Tiene que ir con el HTTP completo. ¿Qué página podemos elegir? No, el Tribuno. ¿Qué más? El Tribuno. Voy a copiar el enlace, si no lo tengo que escribir entero. Ahí. Una vez que solicita la página, ahí la está solicitando, ¿sí? Después de solicitarla, lo que necesitamos es que extraer el formato de la página, ¿sí? Entonces, les vamos a... tienen temas para investigar en realidad esta librería. Hay un ejercicio más, creo que en el práctico, no me acuerdo qué práctico, hice que, la de archivos. Vieron que después después de este práctico viene objetos y después de objetos viene archivos. O sea, cómo manejar archivos desde el programita. Bueno, en uno de los ejercicios capturamos la información de una página y la metemos en un archivo. Entonces aquí vamos a leer con este formato LXML el texto. Ya les voy a mostrar cómo lo trae. Hasta aquí es todos los pasos que nos enseña esta librería y a partir de ahí nosotros podemos hacer impresión de lo que queramos, porque es como que le dio formato. Acá tenemos title y nos devuelve el título. Y ahí simplemente es eso el ejercicio. Es el título de la página hoy. A ver qué otra página podemos elegir, la de Moodle. Elijamos la del sitio. Ah, me falta una barra, pero eso está mal. Moodle rectorado. Bueno, y así investigan esta librería. ¿Qué más podemos? Yo creo que se puede hacer todas las secciones que tiene el HTML de una página. Entonces, por ejemplo, pueden hacer, si ustedes ven el código fuente de una página, ¿alguna vez lo vieron el código fuente de una página? BCD es como un módulo dentro de RESTquest. El código de una página, por ejemplo, entremos a la página del Tribuno. Ustedes entran a la página y ven adentro
ver código fuente de la página. Con botón derecho, ver código fuente. Y si van a ver que tenemos la parte head que levanta la librería, tiene parámetros en los meta name, todo eso, todo eso. Y después la otra parte que es importante es body. Entonces, la página HTML se divide en pedazos. Entonces yo voy a hacer una prueba y voy a imprimir el body. Fíjense que me imprimió el body. Bien, acá está el final del body. Pero el body todo es esto. Es el body de toda la página. Entonces ustedes lo que hacen es conocer el HTML de la página y según el pedacito lo van sacando. Hay forma de experimentar más con swap que me divida el body en pedacitos. ¿En qué? Acá en el código. No, entonces estás confundiéndote de bloques. Fíjate que acá arriba tenés uno que dice código y otro que dice texto. El que te sale todo en una sola línea es texto. Fíjate que yo le edito a este, mira, está todo así. Entonces, no estás en un bloque de código, sino de texto. Fíjate que tu código tenga en un bloque que tenga el símbolo play. Copialo a un bloque de código. Por eso te debe aparecer todo así, una sola línea. Y sin colores, nada. Ah, lo del swap. No sé, el print nomás hice. No formateo nada. Y que debe depender de tu página. Hay páginas que tienen, le sacan los espacios en blanco para que pese menos. La misma página. No sé por qué será. Proba la misma página porque debe ser el HTML de esa página puede estar reducido. A Google, bueno, sí, Google debe hacer eso. A ver. Google debe achicar sus líneas de código para que la página pese menos. ¿Sí ve? Le sacan los espacios en blanco. De esa forma el archivo de la página pesa menos. Entonces en tu máquina se carga más rápido. Por eso lo ideal, generalmente, bueno, cuando ya sos muy bueno, es que tu código se lo minimiza. Hay páginas que uno pega el código de uno y te lo reduce, te saca los espacios en blanco que no son necesarios, los retornos de línea, o sea, todo eso. Te cambian los nombres de las variables para que sean más cortitas. O sea, por ejemplo, lo ideal sería tener variables cortitas, con nombres chiquitos. Pero ¿qué pasa? Eso generalmente se usa más en JavaScript, porque JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el cliente. ¿Qué significa eso? Que se descarga en la máquina del cliente y ahí empieza a correr. Entonces, para que se le descargue al cliente rápido, tienen que ser archivos chiquitos. Entonces lo reducen al código al máximo. Por ejemplo, si se fijan, van a leer en algunas partes que dice .min, porque está minimizado. Le sacan los espacios, las variables les ponen nombre más chiquitito. O sea, por ejemplo, si yo puse la variable title, en realidad la cambio por la T nada más. Y entonces de esa forma el tamaño del archivo JS del JavaScript es más chiquito y al cliente se le baja rápido. Eso es para que sea más eficiente la conexión al sitio y la red y el cliente.
perciba más velocidad y todo eso. Y cuando tenés internet muy feo, también te ayuda, digamos, que los archivos que... Por eso programar página web un poquito, tener que ser un poco más quisquilloso con esas cosas. Bueno, para un escritorio, para explicaciones de Windows, eso también, porque si haces una aplicación que usa mucha memoria o hace funciones que no son necesarias o haces que haga código, que recorra código que tampoco hace nada, que no es necesario, eso ocupa memoria. Entonces, por un lado uno ve páginas lentas y por otro lado ve aplicaciones pesadas, que vendría a ser lo equivalente, nada más que en uno está consumiendo memoria y en el otro consume la conexión a internet y entonces es lento. Bueno, esta librería es para investigar, es para jugar un poco. Este ejercicio era más para mostrarles una de las cosas que se pueden hacer con Python, que es extraer información de los sitios. Hay un libro que habla de esto, Data Science, ciencia social, porque podés extraer información de varios sitios, te generas tu base de datos y tenés una cantidad infinita de información sobre personas, sobre lo que quieras, y de ahí podés hacer análisis de datos, deducciones, estadísticas y bueno, todo lo que se les ocurra con ese tema. A mí prácticamente me copa el hecho de saber que puedo sacar datos de otro lado y que me lo mande por mail, digamos. Pero bueno, obviamente hay sitios donde puedes entrar y sacarle los datos y hay sitios que no. Bueno, este era el ejercicio 6. Ustedes podrían investigar un poquito más qué partes de la página pueden sacar y además entiendo que pueden meterse dentro del body, por ejemplo. Del body yo quiero sacar solamente lo que son, viendo el código, por ejemplo, puedo sacar solamente los que son div, los bloques de div. Entonces estos bloques de estilo no me va a ver. Y así, o puedo buscar un div que específico que tenga la clase esta. Entonces me trae solamente la porción de esos datos. Y así voy extrayendo pedacitos dentro de una página. Pero bueno, eso hay una página de documentación, la buscan y prueban alguna cosita más de swap y van leyendo. ¿Sí? Bueno, ese era el ejercicio 6. Esto lo vamos a poner. Nos queda tiempo. ¿Quieren que hagamos otro o quieren algún ejercicio del 4 si quieren ver? Que no entiendan alguna... Los chicos nuevos no se asusten, o sea, igual que los nuevos, esto requiere práctica. Yo les recomiendo la teoría para que, por ejemplo, cuando vean un código puedan entender qué hace, pero lo importante es entender el ejercicio. Ahora, ¿no entienden qué hay que hacer en el ejercicio? Consultan. No tengan problema en consultar. Pueden consultar por privado al profe, a mí, bueno, a los otros profes no creo que tengan el celular, pero me consultan a mí en privado, pueden consultar por Telegram, por el Moodle. Entiendo que me buscan a mí, me buscan en participantes. Yo soy Lorena García. A ver, y ahí estoy. Y si quieren por privado, me mandan un mensaje. Creo que por aquí está por acá arriba, el globito de acá arriba. Me buscan ahí y me hacen la consulta acá
un mensajito. Me la pueden hacer por WhatsApp. El View Source se hace botón derecho sobre la página, ver código fuente de la página. Hay otros truquitos más, o sea, no truquito, bueno, hay otra forma que va a ser botón derecho, inspeccionar. Esto es de Google, de Chrome, lo tiene Firefox y te muestra todo el código por partes. Por ejemplo, yo quiero ver esta parte nada más. Fíjense que me pinta esa porción de la pantalla. Si voy bajando y quiero ver este pedazo donde está el título, yo hago inspeccionar ahí con botón derecho, inspeccionar, y acá adentro me muestra el HTML de ese pedacito. Me dice que es un link, el A es un link, un enlace, un hipervínculo, que tiene esta dirección y tiene este título ahí. O sea, es el texto que se ve. Y de este lado tienen para verlo el estilo que le aplican. Por ejemplo, la clase title la pueden ver de acá. En el lado derecho inferior ven todas las propiedades. Y si quieren, pueden jugar a los que les gusta hacer página web. Le van sacando las cosas. Y pueden, por ejemplo, agregarles. Yo siempre cuando me aparece una publicidad que no me deja ver algo, hago display, dos puntos, none. Y lo oculta. No sé qué oculté ahí, pero... A ver, esto, inspeccionar. Bueno, esto no es Python, chicos. Bueno, esto es para jugar en... Y pueden editarlo y ver qué pasa si le sacan, le cambian el color y qué sé yo. Yo una vez le hice una broma a un compañero de programa de donde yo trabajaba. Teníamos el producto de la empresa y antes el Firefox, el Mozilla, te dejaba hacer como pequeños códigos chiquitos que vos lo ponías como las extensiones de Chrome. Bueno, eran extensiones de Firefox, pero estaba como más fácil de hacer. Entonces hice una función, una extensión que le cambiaba los colores al producto de la empresa. Y él era el team, ¿cómo es? Team, ay, team leader, digamos, del grupo de ese producto. Entonces le hice una extensión al Firefox que le cambiaba el color al producto que estaba en vivo, digamos, de la empresa. Le ponía verdes y rojos y le cambiaba todo así colores chillones bien feos. Y como se ejecutaba sin que yo hiciera y yo refrescaba la página y se seguía viendo porque la extensión en Firefox lo que hacía era cuando entrara a esa página le cambiaba los colores a la hoja de estilo, digamos, de la página. Entonces él se quería morir, pensaba que él se había equivocado y le había mandado esos colores. Quería morir hasta que le dije que no era una broma. Bueno, ¿algún ejercicio en particular quieran hacer? A ver qué hora estamos en 19. Están calladísimos hoy. El ejercicio 5. Este 5 es muy parecido al de generar contraseñas. ¿Se acuerdan que teníamos que generar contraseñas con el random, con el string.ascii? Bueno, este es igual. Nada más que acá tenemos que generar palabras para generar un párrafo. Tenemos que generar muchas palabras de una cantidad bueno, las palabras podemos generar entre una longitud y otra, pero el texto, el párrafo, podemos decir, bueno, no sé qué cantidad podemos decir que ya es un párrafo, cuántas palabras tiene. Por ejemplo, va que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, podemos decir que tiene 50 palabras, 30 palabras y que ya es un párrafo. Entonces nosotros generamos palabras
Es lo que hace una extensión, si se fijan en una extensión de Chrome y en Firefox, se llama Lorem Ipsum, algo así se llama, ¿ves? Se llama Lorem Ipsum, este. Este es un generador de palabras. Entonces, ¿qué hacen la gente que diseña páginas web? Cuando querés generar un texto que para ocupar ahí, digamos, ¿ve? Por ejemplo, acá tengo para generar párrafos. Si yo digo palabras, generar, me genera 5 palabras. ¿Sí? Bueno, esto es lo que la idea del ejercicio. Que que ellos me digan cuántos párrafos quieren generar y nosotros vamos a generar párrafos de 50 palabras. La diferencia de este es que este son palabras en latín. Y bueno, eso podría ser un ejercicio para más adelante, tener un banco de palabras en latín y elegirlas al azar y formar párrafos. Pero bueno, nosotros la última vez usamos la palabra, funciones de, importamos la librería string. ¿Se acuerdan? No, palabras reales no. Por eso se usa el random choice y le pasas como parámetro el string.axi. Ese, el mismo que hicimos para contraseñas, ¿se acuerdan? Nada más que para las contraseñas le concatenábamos dígitos también o símbolos. Bueno, saquen esa parte y lo que hacemos solamente letras, porque es un párrafo, un texto. Va, va a generar palabras de distinta longitud, ¿sí? Entonces le vamos a pasar distintas longitudes y va a generar palabras de distintas longitudes dentro con esos caracteres, digamos. Tenemos dos parámetros, tenemos la cantidad de palabras que vendrían a definir el tamaño del párrafo y tenemos la cantidad de letras que va a tomar una palabra. Esas son las dos variables numéricas que necesitaríamos. Y después tenemos la cantidad de párrafos que pide el usuario. Si quieren lo hacemos y la cantidad de líneas de párrafo en realidad al ejercicio lo hemos pensado con cantidad de palabras, no de líneas. Vos podés concatenarle un espacio con el /n al final. ¿Alguien quiere que lo hagamos o se animan a probar? De última, si se animan, prueban y lo vemos por el WhatsApp. Ahí no los puedo ver. Bueno, ¿lo hacemos o quieren hacer otro ejercicio? Ese es el 5. El 6 lo hicimos. El 7 lo hagamos para que yo les explique este tema de excepción de errores, porque es el único ejercicio que tiene de eso.